Y todo esto en una semana en la que el modelo Ayuso se encara y se enfrenta además a una causa judicial, la de las residencias. 7.291 muertos después, las residencias llegan a los tribunales, esta vez con imputaciones. Se han ido moviendo de tribunal en tribunal, esta vez 8 causas, 8 tribunales, 4 imputados, entre ellos quienes redactaron los que se conocen como protocolos de la vergüenza. Carla Cuña. Sí, Javier, semana clave en el caso de residencias que va a poner contra las cuerdas la gestión de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia. Mañana declaran aquí en los juzgados de Plaza Castilla a las 10 de la mañana 3 exaltos cargos de la Comunidad de Madrid por un delito de desatención sanitaria. Son los ideólogos y los firmantes de los llamados protocolos de la vergüenza, aquellos protocolos que dejaron sin atención hospitalaria a 7.291 residentes durante lo peor de la pandemia. Pero no es la única cita, porque el miércoles en los juzgados de Collado Villalba tendrán que declarar por el mismo delito a las 10 de la mañana. María Jesús Valero, presidenta de 7.291, Verdad y Justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenos días o buenas tardes. Gracias por darnos voz. Siempre. Un día más. ¿Esperan ustedes algo? ¿Esperan, después de tanto tiempo, algo de los tribunales? Bueno, tenemos confianza en la justicia a pesar de todo el remolino que hay actualmente. Creemos en ella y de hecho aquí estamos, ¿no? Después de 5 años y casi 8 meses, procurando que investiguen, que estos señores mañana tengan la decencia de acudir a declarar, porque ya sabemos que en 2 ocasiones se han salido de rositas y han puesto un montón de excusas, ¿no? Queremos una macro causa, igual que está haciendo la jueza de Valencia. Queremos una macro causa. Somos 109 denunciantes y nos han separado nuevamente, igual que las querellas anteriores, por partidos judiciales. Y no queremos eso. Queremos que sea una única y que se centralice, a ser posible, pues en el juzgado número 3 de Madrid, que fue el primero, ¿no?, que empezó a investigar y a imputar. Eso es lo que queremos, y que se acabó la impunidad de estos 5 años, donde nos han insultado, nos han puesto siempre como que éramos las mismas mierdas que llegábamos a la Asamblea de Madrid. Queremos que esto dé con la verdad. Perdón. Con la verdad, que la justicia haga su trabajo, que estamos en un proceso inicial, ¿no?, de investigación, y que después vendrá el definitivo, que será el de juzgar a todos los responsables, que se sienten todos, no solamente estos 3 imputados, sino los responsables superiores que han permitido ese protocolo, una gestión, según nosotros, supuestamente muy homicida. María Jesús, ¿cuál fue tu caso? Mi caso fue mi padre. Estuvo agonizando durante 4 días en la residencia. El médico nos avisó que estaba muy grave. Estuvimos haciendo todo lo posible, tanto mi hermana como yo, por hablar con el 112, con el 061, e incluso decidimos ir a buscarle en nuestro coche privado para llevarle al hospital. Fue cuando el médico dijo que estaba en un estado muy avanzado, muy grave, y que no nos aconsejaba trasladarle en un vehículo privado. Él nos ha dicho en muchas ocasiones, que incluso seguimos en contacto con él, porque sigue en la misma residencia, que es donde vive ahora mi madre, y siempre nos dice que lo intentó por activa y por pasiva, pero que la geriatra no daba paso. ¿Por qué? Pues porque a mi padre le había dado un microinfarto cerebral muy pequeño, pero le había perdido las fuerzas en las piernas. Y caminaba, pero poquito, tenía que estar en la silla de ruedas, con lo cual era la discriminación número 1. Lo que han hecho con todas estas personas creo que no tiene nombre. Llevamos 5 años y 8 meses, insisto, en pedir justicia, en que se les dignifique, en saber la verdad y sobre todo que nos den la oportunidad y no nos discriminen ahora a los familiares. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Javier, perdón. Cuidaos. Ánimo. Gracias. Muchas gracias. Esto es servicio público también.
La novedad aquí es penal, porque lo que se hace es acusar por denegación de servicio público, con resultado de muerte. Esta gente no solo es víctima por lo que pasó en las residencias durante la pandemia de una gestión negligente que dejó a 7.291 personas muertas y que hoy no pueden estar sus familiares junto a ellas, sino son víctimas también del poder de la señora Ayuso y de la Comunidad de Madrid, porque hay que recordar que una de las fiscales que rechaza la investigación es la misma fiscal que el otro día declaró contra el fiscal general del Estado, García Ortiz. Es la misma fiscal que es amiga de Ayuso y que decide no investigar las víctimas de las residencias. Y esta gente, estas familias, han sufrido el poder mediático, intentando llamarles, víctimas politizadas, la campaña de desprestigio que sufren todas las víctimas que denuncian al Partido Popular o a la derecha. Pero es que estas, incluso con más dolor, cada vez que se acercaban a la Puerta del Sol en sus manifestaciones, les han intentado ridiculizar allí donde iban. Así que yo espero que mañana esta gente declare y que esta gente sea condenada, porque lo que hicieron en Madrid con los mayores, lo que hicieron en Madrid con las residencias, con los abuelos, con los padres de todos estos hijos que hoy están denunciando aquella tragedia, no tiene nombre. Esta expresión que han utilizado y que acaban de escuchar ustedes, de las mismas mierdas, esto es lo que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta es la cuestión que mañana llega a tribunal. Todo cambió en primavera a raíz del delito nuevo por el que se les quiso juzgar, ¿no? Efectivamente, en un principio los juzgados habían archivado procedimientos porque se hablaba de delitos de lesión por imprudencias, de homicidio por imprudencias, incluso delitos de odio, y la Fiscalía fue un poco planteando, acotando más el camino hacia el delito de discriminación en la protección de un servicio público. Es un delito penado entre 6 meses y 2 años y es un delito que sí que, atendería un poco a lo que las familias vienen pidiendo, ¿no? Esa justificación de por qué no sus familiares fueron derivados a los hospitales en plena pandemia. Lo que vamos a ver esta semana, Silvia, son efectivamente declaraciones de 2 personas que están imputadas en varios procedimientos. Se habla de una decena de procedimientos abiertos a día de hoy en juzgados de Madrid, no solo de la Ciudad de Madrid, sino alrededores. La comparecencia del martes en el Juzgado de Madrid y la del miércoles en Villalba, ambas por fallecidos en hospitales de Amavir, Valdebernardo y Torrelodones, que lo llevaba Sanitas. Entonces son procedimientos donde están investigados efectivamente los directores, los que firmaron los famosos protocolos de triaje. Estamos hablando de Carlos Murdeviú y de Javier Martínez Peromingo. Pero es que hay más, está investigado también otros procedimientos Pablo Busca, que era el personal gerente de las ambulancias Suma 112, y Antonio Burgueño. Ojo a la figura de Antonio Burgueño, porque era el asesor, nombrado en pandemia para este tipo de situaciones, pudo ser el cerebro, aunque él lo ha negado en sede judicial, de los famosos triajes o protocolos de la vergüenza, y también está investigado en varios juzgados. Esto va a ser un lento goteo que se inicia ahora y que estamos a la espera, como decía Olivia en la pieza, de que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre si hay una macrocausa, que sería lo más normal a efectos de economía procesal, que aglutine todos estos procedimientos abiertos, o se lleve cada juzgado en una. Aquí hay 2 posicionamientos diferentes. Peromingo, uno de los investigados, apuesta por la acumulación. En cambio, Carlos Murdeviú, que ya lo hemos visto declarar en algunos procedimientos, se ha opuesto a la misma. Esta decisión va a ser muy importante a partir de ahora. Joaquín, ¿en qué cambia que estas sean investigaciones que se llevan prácticamente juzgado por juzgado, o que se acumulen todas dentro de una macrocausa que entiendo que llevaría a la Audiencia Nacional? En principio lo tendrá que decidir la Audiencia de Madrid. Y yo creo que hay una diferencia importante que se debe también a las particularidades del delito por el que se han ejercido estas acciones. Anteriormente fueron archivadas denuncias presentadas por homicidio imprudente, por omisión del deber del socorro, y en este caso las asociaciones y las personas afectadas han encontrado otra vía jurídica, que es la denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios. Y claro, se apunta especialmente a quienes habrían elaborado o aplicado los llamados protocolos de la vergüenza, desde la interpretación de que con ellos se discriminaba a personas por razones de enfermedad, por razones de edad y por cualquier motivo contrario al principio de igualdad. Desde mi punto de vista, aunque la cuestión puede ser discutible, el asunto, si sigue adelante, debería acumularse por una razón, porque en caso contrario se podría dar lugar a interpretaciones discordantes entre órganos judiciales. Es decir, podría haber, por ejemplo, un juzgado de instrucción que considerara
que esos triajes estaban justificados y otro que considera que eran abiertamente discriminatorios y que no había ningún motivo porque tampoco se medicalizaron las residencias y hubo otras actuaciones de tipo discriminatorio. La acumulación, en principio, unificaría todos estos criterios y habría también una valoración de tipo común. En principio, también en función del ámbito de acción, tendría que ser un juzgado de Madrid el que lo llevara. Para que lo llevara a la Audiencia Nacional tendría que acumularse otro tipo de requisitos. Por eso, esa decisión de la Audiencia de Madrid será muy importante, aunque parece que la causa se leería más claramente si es un único juzgado el que lleva adelante toda la instrucción para evitar posibles pronunciamientos de tipo contradictorio. Aquí de lo que estaríamos hablando entonces es de que la justicia debe decidir, Joaquín, si cada familia pelea en un juzgado por su cuenta o si en Madrid sucede como en Valencia y asistimos a una macrocausa como la de la Dana en la que estarían todos ellos bajo el mismo paraguas judicial, ¿no? Efectivamente, yo creo que el ejemplo de la Dana de Valencia es acertado en el sentido de que, en caso contrario, también podía haber habido varios juzgados instructores valencianos con criterios posiblemente distintos, lo cual generaría aspectos de desigualdad en la aplicación de la ley y situaciones complicadas de resolver. En este caso, llevar a las familias a procedimientos de carácter dispar con posibles criterios jurídicos que no fueran uniformes, también, por un lado, llevaría a situaciones difíciles de entender, pero especialmente impediría que haya una única causa donde se vea de manera conjunta todo lo que pudo haber pasado con los llamados protocolos de la vergüenza, con las posibles responsabilidades penales, y por eso, en mi opinión, aunque creo que el tema puede ser discutible, procesalmente lo más oportuno sería que lo llevara un único órgano judicial, aunque eso lo va a decidir la Audiencia de Madrid. Y aquí un elemento súper importante que es Alberto Reyero, creo que es un elemento capital, porque él habló o ha hablado ya en juzgados, porque ha declarado como testigo de la discriminación. Él apuntaba a eso y es la persona que estuvo en esas reuniones, o sea, es un testigo presencial, un testigo de cargo de lo que aquí se está investigando. Él, por ejemplo, ha dicho que habló con el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y diputado de la Asamblea de Madrid y senador, sobre la discriminación que estos protocolos que él leyó iban a aplicar, ¿no? También con Carlos Murdeviú, o sea, él estuvo en contacto directo con los firmantes. Trató de evitar. Efectivamente, o el paraguas, que era la Consejería de Sanidad entonces, con lo cual creo que es un elemento fundamental de lo que vaya a ocurrir a partir de ahora, lo que vaya aportando él, porque ya lo ha hecho en varios juzgados, al declarar como testigo en todas estas causas. Me estaba preguntando, discúlpame un segundito, Maraña, ¿cuál es el papel, digamos, de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, dirigida por Lastra, dentro de estas investigaciones? Si es activa, si es proactiva a la hora de proponer, si apuesta por una macrocausa, si prefiere tenerlo desperdigados en los juzgados. ¿Qué sabemos de esto? Lo que sabemos es que los recursos los planteamientos, digamos, que han hecho los juzgados, que han archivado a la espera de decir, es que un compañera mía por ejemplo, un juzgado de Leganés, una compañera de Madrid está investigando lo mismo. O sea, son las víctimas las que tienen que ir en recurso, en apelación a la audiencia provincial. De momento la Fiscalía es verdad que puso, abrió la puerta en primavera con este delito que hemos mencionado, ha centrado las investigaciones y a partir de ahí es las familias a través de colectivos o de forma individual las que han ido, pidiendo la reapertura de causas o, en el caso, por ejemplo, de los dos juzgados de esta mañana, pues, o sea, de mañana y de pasado, pues pidiendo la declaración de estos investigados. O sea, más que la Fiscalía han sido en este caso las familias, pero es verdad que fue la Fiscalía la que delimitó a dónde tenían que ir las familias en estos procedimientos. A ver, durante años la Fiscalía ha sido absolutamente pasiva, la Fiscalía de Madrid, en este asunto. Y hubo juzgados, hubo denuncias a las que en el proceso ni siquiera se presentaba la Fiscalía. Es decir, miraba para otro lado, esa es la realidad. Y como dice Mateo, cuando los familiares de las víctimas plantearon una denuncia distinta que, aporta la posibilidad de un delito de discriminación en el acceso sanitario, no ha tenido más remedio la Fiscalía que aceptar y entrar en esa investigación. ¿Cómo se explica que una jueza, no digo ya la Audiencia Nacional, sino una jueza de Valencia haya podido acumular y investigar en una macrocausa todo lo ocurrido y aquí 5 años después de la pandemia
a punto de prescribir en algunos de los... menos mal que las asociaciones de familias presentaron esa denuncia y se admitió a trámite, porque si no hubieran prescrito, es decir, ya no estaríamos ni siquiera hablando de esto. Yo estaba recordando antes la reacción de Ayuso y su gobierno cuando en Infolibre publicamos los famosos protocolos, y especialmente el protocolo de la vergüenza. Primero, no existía, era un invento, y segundo, se había sacado de contexto el manual de instrucciones. Oye, y se publicas el documento y dice, ¿cómo? ¿Que esto no es un protocolo? Que esto no es un protocolo absolutamente discriminatorio, que se hace un triaje político y no médico en cada lugar. Bueno, pues es que es tan evidente que las trabas, a mi juicio, o los obstáculos que se ha puesto a las iniciativas de las asociaciones de familiares, cualquiera que lea el informe de la Comisión de la Verdad creada sobre el tema de las residencias en Madrid, creo que tiene clarísimo que ha habido responsabilidades. Y por último, mañana y pasado hay declaraciones en distintos juzgados de los mismos exaltos cargos que tienen responsabilidad, uno con su firma y otro. Hay una disputa sobre si la parte, digamos, ideológica o intelectual de los famosos protocolos era más burgueño o era más peramingo. Bueno, da igual, es que yo creo que lo esencial es que se admita. ¿Ha habido una discriminación en la atención sanitaria durante lo peor del COVID en Madrid, en las residencias? Si ha habido y si se admite eso, yo creo que parece obvio que tiene que haber una macrocausa, que no puede ir juzgado por juzgado y, como decía Joaquín Bosch, pues asistiendo a contradicciones que ya las ha habido y muchas en este proceso. Además, el debate, Silvia, aportando una cosa a lo que dice Jesús que es interesante, el debate es si esos protocolos, digamos, los condicionantes que ponían los protocolos, ejercieron discriminación o no. O sea, Carlos Murdevío en sus declaraciones ha dicho que no, que eran recomendaciones. Pero, claro, aquí hay una historia. Mateo, hay testimonios publicados también de responsables de residencias que dicen como que no era una orden y yo no podía trasladar a los mayores a un hospital porque se prohibió. Es así. No, y es que además, lo que quiero apuntar es que también ha investigado, si esto no lo mencioné antes, geriatras de enlace de dos hospitales importantes de Madrid, Marañón y un segundo. Los geriatras de enlace se crean a raíz de estos protocolos, digamos, son los que filtraban dentro del hospital. Hay unos 20 geriatras de enlace, los que se nombraron en su momento, y los que filtraban las órdenes del protocolo y el estado de los pacientes, o sea, los que tomaban la decisión, los que ejecutaban los protocolos. Y esas personas van a tener que hablar también, van a tener que pronunciarse y van a tener, digamos, otra percepción sobre la dimensión de este asunto. A mí me parece importante, y ya termino, ya me callo en este tema, pero es que a mí este tema me calienta mucho, sinceramente. Es que se dice, no, al final el argumento político es que no había alternativas, es que no había otra cosa que hacer. Ayuso lo expresó esto en la Asamblea de Madrid. Oiga, el famoso Hospital Milagro, el que se creó y se puso en marcha, como dice Reyero, una especie de plató, ¿verdad?, de marketing sobre qué bien estamos actuando frente al COVID, que llegó a atender a miles de pacientes, pero pacientes leves. Y ahí, en ese plazo de tiempo, ingresaron 23 mayores de las residencias. De 7.291 víctimas que hubo en ese plazo, 23 solo fueron trasladados al famoso Hospital Milagro. Muchos de ellos. Los que tenían seguro privado iban a hospitales privados, pero los que dependían de la sanidad pública fueron discriminados. Yo lo digo así de claro, que sea delito, que se encuentren culpables o no, es otra cosa. Pero yo digo claramente que sufrieron una discriminación. Esto testado por los documentos, por la residencia, los gerentes de residencias, por Reyero, que estaba en el propio Consejo y dejó escrito por correo la advertencia. Esto no es ético y probablemente no sea legal. Sí, vamos a ver, es verdad, lo contaba antes Mateo y lo contaba el juez. La clave de todo esto ha sido encontrar un nuevo delito que sí que tiene visos, porque lo cierto es que durante 5 años todos los pacientes han intentado llevar esto a instrucciones y ha sido un fracaso. Ha habido, creo que tú me corregirás, más de 120 querellas y procedimientos que han quedado en nada, ¿no? Entonces es verdad que al encontrar este delito de discriminación en la atención, y sí que tendría todo el sentido
acumular todas las causas en una, si así lo decide la audiencia provincial. O sea, mucho más fácil para las familias, es mucho más fácil para la fiscalía, es mucho más fácil para todos, ¿no? Tendría sentido. Vamos a ver en qué queda todo esto, porque es verdad que yo me pongo en la piel de las familias de estas personas, y la verdad es que es desesperante llevar 5 años sin que te haya hecho mucho caso la justicia, porque la verdad es esa, ¿no? Y solo ahora parecen encontrar un resquicio por el que se puede investigar. No lo sé. Vamos a ver. Yo, cuando los procesos están judicializados, me quedo tranquilo, porque entiendo que se hacen bien las cosas, entiendo que los jueces son muy serios, que la fiscalía son serias, y que indagarán si hay o no motivos hay de todo, delitos. Ya lo sé, Jesús, pero bueno, yo quiero pensarlo. Estamos en la cuenta atrás, porque es mañana y pasado cuando van a comenzar esas declaraciones en 2 juzgados distintos de Madrid, a la espera de si efectivamente esas denuncias se unifican en una macrocausa por las residencias en Madrid, como ha sucedido por las víctimas de la Dana en Valencia. Otra de las cosas que vimos es que solo había posibilidad de derivación a hospitales públicos, no había posibilidad de derivación a IFEMA, y que el triaje que se hacía para decidir si se derivaba a alguien o no estaba basado en criterios clínicos, estaba basado en criterios de dependencia. Yo llevo 18 años trabajando para Médicos Sin Fronteras. He trabajado en conflicto, en Siria, en Yemen, en 10 ébolas. Jamás he visto un triaje que no tenga en cuenta la capacidad de supervivencia desde el punto de vista clínico. Es la primera vez en mi vida, en 18 años de experiencia humanitaria, que veo un triaje que se basa en dependencia. Y este triaje se daba igual en personas mayores que en personas con discapacidad. Y esto es una cosa que creo que no se ha mencionado lo suficiente. Una persona que vivía en un centro sociosanitario, un centro tutelado, tampoco se podía derivar, independientemente de su edad. Esto estaba basado simplemente en criterios de dependencia, que deberían ser criterios de vulnerabilidad, no criterios de exclusión. Y creo que esto es importante decirlo, porque no sé hasta qué punto estos criterios de derivación pueden considerarse, desde el punto de vista de la ética médica, está claro que no. Desde el punto de vista legal, yo ahí no soy una experta en la materia, pero creo que no deberían ser legales.